iniciar, ¿ya? Me ayudan, por favor, encendiendo sus cámaras, chicos, para continuar. Sí, apenas estamos con 5 estudiantes, pero bueno, el video va a estar en las plataformas para que puedan revisar y seguir trabajando en los temas que nosotros vamos teniendo, ¿ya? La semana anterior vamos a hacer un pequeño resumen de lo que nosotros hemos venido viendo durante lo que es el segundo parcial, ya desde la semana 9. Nosotros hablamos de anualidades. ¿Alguien me puede decir cuáles son las características primordiales de anualidades en términos generales? ¿Qué es una anualidad? Una serie de pagos. Muy bien, Yadira. La primera característica primordial es que es una serie de pagos. Muy bien. Ya, ¿cuál es otra de las características que nosotros hablamos de lo que es anualidades? Que hace de manera regular. Muy bien, es decir, que el periodo de pago va a ser constante. Es decir, si los pagos son de manera mensual, todos los pagos van a ser en el mismo periodo. Muy bien. ¿Qué otra característica nosotros hablábamos acerca de lo que es anualidad? Sí. Que la renta, el tiempo y la tasa deben estar en una sola forma. Ya en la misma unidad de medición, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra? Muy bien, Yadira. ¿Qué otra? Carmita, ¿qué otra característica? Hablábamos de lo que es anualidad. En términos generales, ¿ya? Para posterior ir a ver la clasificación o los tipos. Nosotros también decíamos que la renta o el pago dentro de lo que es una anualidad va a ser constante, ¿sí? Es decir, que el pago, la cantidad de dinero que yo voy a cancelar, ya en cada periodo de pago va a ser el mismo, ¿sí, chicos? Entonces, esas son las características y finalmente nosotros decimos que una anualidad tiene un periodo de tiempo definido, es decir, que tiene un periodo determinado, es decir, que cuando nosotros asumimos un crédito, cuando nosotros nos endeudamos, qué sé yo, en un vehículo, en una casa, en un terreno, nosotros vamos a terminar pagando dicho vehículo o casa en un determinado tiempo, es decir, en 2 años, por ejemplo, o en 5 años, o en 10 años. Es decir, en este tiempo establecido, nosotros vamos a terminar pagando todo el valor total de lo que es el vehículo, la casa, el terreno. ¿Sí? Entonces, una anualidad también tiene un periodo de tiempo determinado. ¿Ya? Entonces, nosotros también veíamos que existe algunos tipos de clasificaciones de las anualidades, ¿verdad? ¿En base a qué se clasificaban las anualidades? En base a algunos criterios. ¿Cuáles eran las tres anualidades, ya, que íbamos a ver o que vamos a ver durante este ciclo académico? Y que ya vimos, Eran ¿no? anualidades anticipadas y diferidas. A ver, ¿cuál nomás era? Anualidad, Anticipada. La anticipada. vencida y la diferida. Muy bien, Carmita, son las tres anualidades que nosotros vamos a ver. Y dos de ellas ya vimos, ¿verdad? Vimos lo que es una anualidad vencida. ¿Y cuál era la característica de la anualidad vencida? Que se De pagaba al pagar al final final del del periodo. periodo. Muy bien, que se paga al final del periodo. Por ejemplo, hablemos de un ejemplo del salario de un trabajador, ¿verdad? Nosotros como trabajadores, nosotros primero trabajamos durante el mes y al final del mes recibimos el pago, recibimos la remuneración. Muy bien. Y anualidad anticipada, también vimos la clase el jueves o viernes que tuvimos clases. ¿Qué era una anualidad anticipada? ¿Cuál era la característica de una anualidad anticipada? ¿Cuál era la característica de una anualidad anticipada? Que se pagaba al inicio de cada periodo. Muy bien. Por ejemplo, ¿cuál era el ejemplo que nosotros Un veíamos? arriendo La arriendo. Muy bien, Carmita, cuando nosotros alquilamos ya o arrendamos un departamento, nosotros tenemos que cancelar para ocupar el departamento. Muy bien, ¿ya? Y también quiero hacer referencia a las características o a los diferentes actores que nosotros podemos ser dentro de lo que es
estas transacciones. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, en los ejemplos que nosotros vimos, y en la conceptualización de lo que es anualidades, también se puede realizar un pago de la anualidad mediante depósitos. ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros, si somos dueños ya de un edificio en el cual existen varios departamentos que se arriendan, que se alquilan, como dueños nosotros vamos a recibir un dinero, ¿ya? Por el arriendo de dichos departamentos, ¿ya? Pero si nosotros somos las personas que vamos a arrendar el departamento, nosotros vamos a tener que cancelar o tener que pagar el valor de ese departamento, ¿verdad? Entonces nosotros dentro de lo que es el mercado financiero y dentro de lo que es anualidades tenemos dos tipos de acciones o de dos tipos de actores dentro de este sistema o de este accionar, ¿ya? Si nosotros somos dueños ya de este departamento o de estos departamentos, nosotros vamos a recibir dinero, ¿ya? Y si nosotros vamos o somos las personas que vamos a arrendar el departamento, somos las personas que vamos a pagar el dinero, ¿sí? Estas anualidades nosotros podemos realizarlo o pagarlo de manera en efectivo o depósitos. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de los ejercicios que ya hemos realizado nos dicen que se realizan depósitos, ¿ya? Entonces, las anualidades también se pagan mediante depósitos y también las personas o, por ejemplo, los dueños de los departamentos reciben el dinero en base a qué? En base a retiros, ¿ya? Cuando, por ejemplo, yo soy la persona que alquila el departamento, yo realizo el pago con un depósito, ¿ya? Y, por ejemplo, hablemos de Elisa, que es la dueña de ese departamento al quien yo pago, a quien yo pagué del arriendo. Ella para obtener su dinero va al banco y hace el retiro del dinero que yo deposité, que es el valor del arriendo, ¿sí? Entonces, eso ya hemos hablado y hemos visto las diferentes fórmulas para calcular el valor futuro, ¿verdad? El valor presente, ya la cantidad del pago de la renta que yo tengo que realizar, la tasa de interés y el tiempo o el número de pagos. Como muy bien lo dijo Yadira, ya, un aspecto muy importante que nosotros debemos tomar en consideración antes de implementar cualquier fórmula es que las tres variables, la renta, la tasa de interés y el número de pagos o el tiempo, tienen que estar en las mismas unidades de medición. Si la renta se dice que se realizan pagos de manera mensual, la tasa de interés tiene que estar de manera mensual, al igual que los pagos o el número de pagos tienen que estar de manera mensual. Y así sucesivamente de los diferentes periodos de pago que yo puedo tener. Puedo yo tener pagos trimestrales, puedo tener pagos semestrales, anuales, bimensuales, etcétera. ¿Ya? Eso como un tema muy importante al momento de aplicar las diferentes fórmulas que nosotros hemos visto. Ya chicos, eso con respecto a anualidades anticipadas y anualidades diferidas que nosotros hemos visto hasta la última clase. El día de hoy nosotros vamos a terminar de ver lo que es anualidades diferidas, ya para pasar al nuevo tema. Ojo que este tema es de la semana número 10, es decir, de la semana anterior que no pudimos avanzar, que no nos dio el tiempo. Entonces, ya sabemos que anualidades diferidas son aquellas que los cobros o depósitos comienzan después de que transcurra un intervalo de tiempo. Por ejemplo, nosotros vamos a un centro comercial y adquirimos, por ejemplo, una refrigeradora. Y existen algunas estrategias que utilizan estos locales comerciales o estas empresas para atraer a los compradores en el que dice tiene 2 o 3 meses de gracia. ¿Qué quiere decir que estos 2 o 3 meses de gracia es que durante este tiempo yo no voy a pagar ningún valor? Me permite un
Y a mí, disculpas que estoy un poquito resfriado. Ya como les decía, bueno, en términos de anualidades diferidas, nosotros nos dan, en anualidades diferidas nos dan un tiempo, un plazo de tiempo en el cual nosotros no vamos a cancelar ningún valor. Por ejemplo, como yo les decía, son estrategias que utilizan las diferentes empresas para atraer a los consumidores. Cuando nosotros nos dicen, ¿sabe qué? Si adquiere hoy, qué sé yo, la refrigeradora, si adquiere hoy algún electrodoméstico, se aplica una anualidad diferida en la cual durante 2 meses no va a realizar ningún pago. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo adquiero hoy la refrigeradora, ni en diciembre ni en enero yo realizo ningún pago. Yo voy a comenzar a realizar los pagos en febrero. Sí, en febrero yo realizaré los pagos, ya que conlleva el pago por las diferentes cuotas para cancelar el valor total de la refrigeradora. Entonces, a eso se refiere con anualidades diferidas. El lapso que transcurre entre la fecha inicial o la fecha de valoración de la anualidad y la del primer pago se llaman intervalos de aplazamiento o como yo les decía, es meses de gracia, ¿ya? O también aquí en anualidades diferidas, ya se le denomina como un intervalo de aplazamiento. Se aplaza el pago de la anualidad, ¿ya? Cuando nosotros, el mismo ejemplo que les hablaba anteriormente, por ejemplo, cuando compramos una refrigeradora, ya nos dan una fecha o un intervalo de tiempo denominado fecha de aplazamiento. Es decir, que en un tiempo determinado nosotros no vamos a realizar ningún pago, sino vamos a realizarlo después de la fecha acordada. Las mismas que pueden ser en años, semestres, meses, etcétera, ¿ya? Dependiendo qué tipo de negocio yo estoy realizando, ¿ya? Pueden haber aplazamientos de un año, de semestres, de meses, de semanas, etcétera, ¿ya? Común en las promociones de los almacenes que ofrecen sus productos con la opción del primer pago que se haga 3 meses después de haber realizado la compra. De igual forma, en tarjetas de crédito con 2 meses de gracia, luego de transcurrido este periodo, comienza el cobro de la deuda o el pago de la deuda, ¿sí? A eso se refiere con anualidades diferidas, es decir, que nos dan un tiempo de aplazamiento de la deuda y después de haber culminado este intervalo de tiempo, comenzamos nosotros a cancelar o a pagar la deuda del electrodoméstico, de la computadora, de cualquier cosa que nosotros hayamos comprado, ¿ya? Como nosotros calculamos, ahorita vamos al cálculo, ¿ya? Del valor futuro o también denominado monto a partir de una anualidad diferida. ¿Cuál es la fórmula para calcular? Es las mismas variables, las mismas nomenclaturas que nosotros hemos utilizado en anualidades anticipadas y anualidades diferidas. ¿Qué es igual? El monto valor futuro es igual a R, que es la renta, que se multiplica por 1 más I elevado a la N menos 1 sobre la tasa de interés, que es I. Vuelvo y repito, les hago la pregunta, ¿cuál es el primer criterio que nosotros debemos tomar en consideración antes de aplicar esta fórmula? ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? Y que muy bien lo dijo Carmita al inicio de la clase. Perdón, Yadira lo dijo. El tiempo, la tasa de interés y la renta que estén en las mismas unidades. Muy bien, Yadira. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta esa característica importante antes de aplicar la fórmula. Entonces, por favor, hacemos el ejemplo 5 de manera individual y posterior realizamos conjuntamente conmigo. Por favor, realicen para ver si es que existe alguna novedad o alguna duda que tengan y lo solventamos conjuntamente conmigo. Sí, chicos, el ejercicio dice calcular el monto de una anualidad de una renta semestral de $4,000 durante 8 años y el primer pago semestral se realiza dentro de 2 años y el interés es del 7% semestral. Sí, por favor, chicos.
A ver, chicos, ¿cuánto les salió el valor? ¿Alguien y tienen una nota adicional? Las personas que hayan sacado el valor. No sé si estará bien, me salió 100.525,60. A ver, ¿cuánto? A ver, vamos a hacer Ya lo conmigo. envío acá. Me voy a la pizarra. Ya. ¿Qué me dice el ejercicio? Dice calcular el monto de la anualidad de una renta semestral ya me está dando la renta, me dice la renta de manera semestral de $4,000, ya, durante 8 años, el tiempo es 8 años, ya. Si el primer pago semestral se realiza dentro de 2 años y el interés es del 7% semestral, ¿ya? El interés me dice que es del 7% semestral. Ya, ¿qué me dice? Me dice, el primer pago semestral se realiza dentro de 2 años, ¿ya? Es decir, se realizan me dice que se realiza aquí. Este es el tiempo de duración de la anualidad, que son 8 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Es decir, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya, 8 años. Y me dice que se comienza a pagar dentro de 2 años. Es decir, aquí se comienza a pagar la anualidad. Ya, es decir, aquí en el año, por ejemplo, si nosotros estamos aquí en el año 2024, sería que el pago comience en el 2025. ¿Cuántos años voy a pagar? ¿Cuántos años voy a pagar? Voy a pagar en realidad 6 años, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, ¿ya? En esos 6 años, ¿cuántos pagos semestrales voy a tener, chicos? 12. Muy bien, 12 pagos, es decir, el número total de pagos que yo voy a tener es 12 pagos semestrales. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque el ejercicio me dice que después de 2 años, yo voy a comenzar a cancelar. Es decir, me dan 2 meses, 2 años, perdón, de gracia. Durante esos 2 años yo no voy a pagar ningún valor, ¿ya? ¿Cuál era la fórmula para encontrar el monto o el valor futuro? El monto es igual a la renta que multiplica a 1 más i elevado a la n menos 1 sobre la tasa de interés, ¿verdad? Esa es la fórmula, ¿ya? ¿Cuál era el primer criterio que nosotros teníamos o la característica o lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta antes de aplicar la fórmula? Es que la renta, la tasa de interés y el número de pagos estén en las mismas unidades. Las tres variables están de manera semestral, pues a continuación procedo solo a reemplazar. El valor futuro es igual. La renta, ¿cuánto es la renta? $4,000 multiplicado por 1 más la tasa de interés es del 0,7% dividido para
elevado al 12 menos 1 sobre 0,07%. ¿Cuál es el valor futuro? 4000 que multiplica a 1,07. La suma de esto, 1 más 0,07, me sale 1,07 elevado a la 12 menos 1 sobre 0,07. ¿Ya? El valor futuro aquí va a ser igual. Esperen en mi calculadora. Me sale 4000 multiplicado por 1,252191589 sobre 0,07 dividido para 0,07 y multiplicado por 4000. Me sale que mi valor futuro va a ser igual a 71.553,81. Y ese es el valor de mi monto o de mi valor futuro. ¿Sí, chicos? Chicos, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Yo sí. A ver, dígame, Yadira. ¿Por qué 12 pagos semestrales? Porque el ejercicio me dice que la anualidad, ¿ya? Tiene una duración de 8 años, ¿ya? No nos olvidemos que estamos en anualidades diferidas. ¿Qué significa anualidades diferidas? Que nos van a dar un tiempo, un intervalo de tiempo de aplazamiento de la deuda, ¿ya? Es decir, como comúnmente se conoce los meses de gracia. En este ejemplo me dice que la anualidad se comienza a pagar en el segundo año, ¿verdad? En el segundo año yo comienzo a pagar la anualidad. Lo que yo les puse en esta tablita, ya son los 8 años que dura la anualidad, ¿ya? Como estamos en anualidades diferidas, dice que desde o a partir del segundo año yo voy a comenzar a pagar mi anualidad, ¿ya? En el segundo año yo comienzo. ¿Cuántos pagos voy a tener de manera semestral? De aquí tengo un año, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6. La anualidad o los pagos desde el inicio, desde mi primer pago hasta mi primer pago, son 6 años. En 6 años, ¿cuántos pagos semestrales voy a realizar? 12. 12. Ahí yo tengo 12 pagos. 12 pagos. ¿Por qué? Porque los dos primeros en estas fechas es la fecha de aplazamiento o los meses o los semestres de gracia que me da, qué sé yo, la empresa, el local comercial donde yo realicé la compra. ¿Sí, Yadira, quedó entendido? Economista, gracias. ¿Ya? Muy bien. Vuelvo y repito, no nos olvidemos que estamos en anualidades diferidas, que vamos a tener perdón, una fecha de aplazamiento, es decir, meses de gracia.
Ya, chicos, entonces vamos a continuar. Ya vimos la fórmula para calcular el monto de una anualidad diferida. Ahora vamos a ver la fórmula para calcular el valor presente de una anualidad diferida. ¿Ya? Donde K, ahora vamos a incorporar la variable K que va a ser los periodos de gracia. ¿Cuántos semestres, cuántos años me da el tiempo de gracia? ¿Ya? Por favor, en base a esta fórmula, intentemos resolver este ejemplo, ¿ya? Y después de unos minutos, realizamos conjuntamente conmigo y ustedes van viendo, ¿para qué? Para que vayan viendo dónde se han equivocado o si es que lo han hecho de buena manera, en buena hora, ¿sí? Entonces, me avisan, si la persona que saca el valor, me avisa y si lo hace bien, pues tiene una nota adicional. Sí, chicos, por favor, realicen este ejercicio donde R es la renta, ya saben, y es la tasa de interés, N es el periodo y K el número de pagos y K va a ser los periodos de gracia. ¿Cuántos años de gracia? En este ejemplo me dice determinar el valor actual de una renta por $500 semestrales. Ya tengo el valor de la renta. Si el primer pago debe realizarse dentro de 2 años. Si ya me dice dentro de 2 años, ¿cuántos años de gracia me está dando? ¿O cuántas fechas cuál es el intervalo de aplazamiento de la deuda? Es 2 años y el último dentro de 5 años. Si la tasa de interés es del 6% capitalizable semestralmente, calcular el valor actual. Por favor, chicos, realicen o por lo menos intentemos resolver ese ejemplo.
Ya chicos, bueno, aquí quiero que me presten muchísima atención para que quede muy entendido este tema. ¿Ya? A ver, ¿qué me dice? Me voy a mi tablita. ¿Qué me dice el ejercicio? Determine el valor actual de una renta por $500 semestrales. Esto, renta es igual, $500 semestrales, ¿verdad? Y me dice si el primer pago debe realizarse dentro de 2 años y el último dentro de 5 años, ¿ya? Eso lo dejamos a un ladito y me dice que la tasa de interés es del 6% capitalizable semestralmente. Es decir, ¿qué tengo que hacer aquí para que sea de manera semestral? ¿Qué tengo que hacer aquí? Divídele para dos. Muy bien, dividido para 2, entonces mi tasa de interés es del 3% semestral. Ya, y aquí quiero que me pongan mucha atención para que quede entendido como les decía. A ver, yo tengo aquí, me dice que voy a una recta del tiempo, que me dice que aquí tengo un año, ha pasado un año, y aquí tengo mi segundo año. A partir de mi segundo, aquí, en esta fecha, yo voy a realizar mi primer pago, ¿ya? Y mi último pago dice que va a ser después de 5 años, es decir, 3, 4, 5, ¿verdad? Y aquí va a ser mi último, mi último pago, mi pago último, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son, perdón, cuáles son los datos que quiero saber? ¿Cuántos, mm, cuál es el periodo o cuánto es el periodo de gracia que me da el ejercicio? Si estamos hablando que la renta son pagos semestrales y mi primer pago lo realizo, espérenme un momento. Ya, entonces, hasta ahí queda entendido, ¿verdad? Según el ejercicio, me dice que mi primer pago lo voy a realizar al inicio del segundo año y mi último pago al final del quinto año. ¿Cuántos semestres, como ojo, que mi renta son pagos de manera semestral? ¿Cuántos semestres me dan de gracia? Esa es la pregunta. A ver, chicos, si mi primer pago realizo al inicio del segundo año, ¿cuántos semestres o cuántos pagos semestrales me están dando de gracia? A ver, chicos, vuelvo al ejercicio. Me dice el ejercicio que el primer pago que yo voy a realizar es al inicio de mi segundo año y mi último pago voy a realizarlo al final de mi quinto año. ¿Sí? Hasta ahí entendido. Me dice que los pagos son de manera semestrales, por ende, ¿cuántos meses o cuántos semestres de gracia me están dando? ¿Cuántos meses no cancelo la deuda? Asumamos que estamos nosotros, que estamos en enero del 2025. Ya nos adelantamos un poquito. Aquí sería enero del 2026. El primer pago que yo voy a realizar es en enero del 2027. Aquí sería 2028, 2029
¿ya? Y aquí sería, al final del quinto año sería en diciembre del 2025, 2030, ¿ya? ¿Cuántos semestres de aquí, de enero del 2025 a mi primer pago, cuántos semestres no cancelo la deuda? 4. A ver, sí, no a la vez. Yo estoy en el 2025. Ojo, estoy en el 2025, en enero del 2025. Si hagamos cuenta que nosotros no tenemos meses de gracia, ¿ya? Que el pago, si yo realicé la compra hoy en enero del 2025, tengo que realizar pagos de manera semestral. Yo tendría que haber pagado aquí, en la mitad del año, que es en junio, mi primer pago, ¿verdad? Mi segundo pago en diciembre del primer año, el otro luego en enero, el otro en junio y así sucesivamente de todos los años, ¿verdad? Ya tomando en consideración que no tenemos ningún año de gracia, ni ningún semestre de gracia. Ya, entonces, pasa aquí, yo estoy en enero del 2025, es decir, que el primer pago yo tengo que realizarlo en junio del 2025, ¿verdad? Que es el primer semestre. Y el otro pago tengo que realizarlo en diciembre, que es el otro pasado los 6 semestres, los 6 meses, es decir, el primer semestre. Es decir, aquí no pago, no pago una cuota, no pago dos cuotas, no pago tres cuotas. Y aquí ya pago mi primera cuota. Es decir, ¿cuántos semestres no cancelo? ¿O cuántos meses de gracia tengo? 3. Tres. Muy bien, tengo 3 meses, 3 semestres de gracia. 3 semestres no cancelo. ¿Queda entendido, chicos? Quiero que me entiendan muy bien eso para que no tengamos ningún problema. ¿Queda entendido, chicos, hasta ahí? ¿Por qué 3 semestres de gracia? Porque yo voy aquí, es el primer semestre donde yo pues he tenido que pagar, aquí mi segundo semestre, aquí mi tercer semestre. Voy a hacerles un poquito acá para que quede más detallado, ¿ya? Yo me voy aquí a la recta en el cual le voy a poner que estamos en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y aquí pongamos diciembre. Esto de un año, ¿ya? De un año. Si nosotros estamos hablando de pagos semestrales y mi deuda comienza aquí, yo tendría que haber pagado después de 6 meses, es decir, en junio, ¿verdad? Acá, después de 6 meses. Y el otro pago son acá, son dos pagos semestrales que yo tengo durante un año, ¿verdad? Entonces, si me dice que yo pago desde a partir del segundo año, me voy aquí un año, ¿verdad? Me voy al segundo año, me voy igual acá. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Aquí yo tengo otro año, ¿ya? ¿Y qué me dice? Aquí está mi primer año y aquí está mi segundo año. Es decir, que yo aquí, esta va a ser mi primera cuota, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos pagos yo estoy dejando pasar o estoy dejando o aplazar? Aquí hubiese hecho un pago, ¿verdad? Hago el segundo pago, aquí hago mi tercer pago y finalmente comienzo a pagar aquí. ¿Cuántos pagos me están dando de gracia? Me están dando 3 pagos semestrales que yo no realice. Por ende, acá en el ejemplo, yo tengo 3 pagos.
¿Ya? ¿Y cuántos pagos voy a realizar? Aquí yo hice mi primer pago. En mi primer semestre hago segundo, 3, 4, 5, 6, 7 pagos. Es decir, mi N va a ser 7 pagos semestrales. ¿Y cuántos meses o cuántos semestres de gracia? 3 semestres. ¿Entendido, chicos? ¿Queda entendido hasta ahí, chicos? Chicos, repetimos o si está entendido. Repita, economista, es que se me fue la energía y recién acabo de entrar nuevamente. Ya, solo le copio la fórmula. A ver, chicos, no nos olvidemos, y para empezar nosotros tenemos que tomar en cuenta que estamos en anualidades diferidas. ¿Qué significa anualidades diferidas? Que nosotros vamos a tener meses o un periodo de tiempo de aplazamiento, es decir, que en ese periodo nosotros no vamos a realizar ningún pago, ¿ya? Este ejercicio me dice que, asumamos que aquí tengo un año y aquí tengo 2 años. ¿Qué me dice el ejercicio textualmente? Me dice que me dice que el primer pago se debe realizar dentro de 2 años. Es decir, que aquí voy a realizar mi primer pago. Aquí voy a realizar mi primer pago. Es decir, todo este tiempo que tengo hasta aquí es el periodo de gracia o el periodo de aplazamiento. Es decir, en este tiempo yo no voy a realizar ningún pago, ¿ya? Como el ejercicio me está diciendo que son pagos semestrales, entonces yo tengo que tomar en cuenta cuántos semestres no voy a realizar ningún pago, ¿ya? Vamos y volvamos al ejemplo y dejemos a un lado lo que es anualidad diferida. Si el día de hoy yo me compro un vehículo y en este caso no me dan ningún periodo de gracia y los pagos son de manera semestral, yo tengo que realizar después de 6 meses mi primer pago, ¿verdad? Después de otros 6 meses, que ya sería un año, voy a realizar mi segundo pago. Después de 6 meses, voy a realizar mi tercer pago. Después de 4 meses, de 4 semestres, después de otros 6 meses voy a realizar mi cuarto pago y así sucesivamente hasta el tiempo definido que conlleva la anualidad. ¿Sí? Eso en términos generales de lo que es una anualidad. Pero en este caso, nosotros estamos teniendo periodo de gracia, es decir, un periodo donde nosotros no vamos a cancelar ninguna deuda. ¿Ya? Como son pagos semestrales, es decir, yo tuve que haber realizado aquí mi primer pago, es decir, en el primer semestre. En el segundo, al final del primer año tengo que realizar mi segundo pago. Ya después de 6 meses tuve que realizar mi tercer pago y finalmente aquí está mi segundo año donde yo en la anualidad diferida y en este ejemplo
comienzo a pagar mi anualidad. Es decir, ¿cuántos pagos me dieron como periodos de gracia? ¿Cuántos pagos no realicé? 3. 3 pagos, ¿verdad? ¿Por qué 3 pagos? Porque estoy tomando en cuenta que son pagos semestrales, ¿verdad? Y mi primer pago comienza en mi segundo año. Mi primer pago comienza en mi segundo año. A partir de mi segundo año, y ahí sí voy a cancelar las demás cuotas, pero ¿cuántos meses de gracia o cuántos semestres de gracia me dieron? Me dieron 3 semestres de gracia. Y a partir de eso me dice que el último pago. El último pago dice que se tiene que realizar al final del quinto año. Aquí tengo mi tercer año, 3 años, 4 años y 5 años. ¿Ya? Como realizo mi primer pago aquí, después de 6 meses, realizo aquí mi segundo pago. Después de 3 meses, de 6 meses, realizo aquí mi tercer pago. Después de 6 meses, realizo aquí mi cuarto pago. Después de 6 meses, hago aquí otro pago que es mi quinto pago. Después de 6 meses, hago aquí mi sexto pago. Y como dice que el último pago es al final del quinto periodo, del quinto año, yo realizo aquí mi séptimo pago. ¿Cuántos pagos realizo dentro de lo que es mi anualidad? 7 pagos, lo que tengo aquí, 7 pagos semestrales. ¿Y cuántos semestres o cuántos pagos semestrales me dieron de gracia? Me dieron 3 pagos de gracia. Es decir, estos 3 pagos yo no realicé y comencé a pagar después de 2 años. Hasta ahí, ¿entendido, chicos? Espero ahí sí me hayan entendido. Sí, economista, ahora sí. Muy bien. Entonces, a continuación, lo único que nosotros tenemos que realizar es reemplazar valores, sin antes tomar en consideración que la renta, la tasa de interés y el tiempo tienen que estar en las mismas unidades. La renta está de manera semestral, la tasa de interés de manera semestral y el tiempo o el periodo también de manera semestral. Procedo a reemplazar valores. ¿Cuánto es la renta? La renta es de $500 multiplicado por 1 más la tasa de interés es del 3%. N, ¿cuánto es? N es 7. Todo esto sobre 0,03 y todo esto sobre 1 más 0,03 elevado a la K. ¿K cuánto es? K es 3. ¿Ya? Procedo a realizar los cálculos de mi calculadora y me sale, pongamos aquí 500 que multiplica a 1 menos 1 sobre 1,03 elevado a la séptima sobre 0,03 y todo esto sobre 1,03 elevado a la tercera. ¿Ya? Tengo 1 dividido para 1,03 elevado a la séptima y ahí tengo 1 menos a dividido para 0,03 me sale 623. Entonces tengo aquí el valor actual es igual a 500 multiplicado
por 6,230282 y todo esto sobre 1,03 elevado a la tercera. ¿Ya? Multiplico por 500 y le divido para me sale el valor actual 2850,80 si lo promediamos. ¿Sí, chicos? Por favor, revisen. Entonces, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No, Continuamos, continuamos entonces, chicos. ¿Ya? Para calcular la renta o el pago de una anualidad diferida, aplicamos la fórmula que nosotros tenemos a continuación. Entonces, chicos, por favor, realicen este ejemplo y en base a la fórmula que nosotros tenemos ahí.
Ya, entonces, chicos, luego procedemos a la fórmula para calcular la renta, ¿ya? La renta de una anualidad, la renta o el pago de la anualidad diferida. Son las mismas nomenclaturas, valor actual VA, la tasa de interés es I minúscula, ya N es el número de pagos, K son el periodo de gracia, ¿ya? Y nosotros vamos a realizar a continuación el ejercicio que tenemos aquí. Dice, cierto padre de familia depositó el día de hoy $1,000 para que su hijo, que en la actualidad cuenta con 14 años, reciba cada 3 meses a partir de que cumple 18 años una cantidad que le permita cubrir los gastos de sus estudios durante 5 años. Si la tasa de interés es del 8% trimestral, ya solo 8% trimestral, eso estaremos con capitalización trimestral, determinar qué cantidad recibirá cada 3 meses. Es decir, cuánto es que va a recibir o cuál es el depósito que va a recibir cada 3 meses. Entonces, ¿qué es, qué son o qué representan los $1,000? Representan el valor actual, ¿ya? Dice, para que su hijo, que en la actualidad cumple o tiene 14 años, reciba cada 3 meses, ¿ya? A partir de que cumpla 18 años, una cantidad que le permita cubrir los gastos de sus estudios durante 5 años, ¿ya? ¿Cuántos meses él no va a percibir ningún valor? A ver, vamos, me voy a la pizarra. Ojo, que me está diciendo pagos trimestrales, ¿ya? Que él quiere que el niño o el hijo reciba pagos trimestrales. Entonces, el análisis que yo voy a realizar son pagos trimestrales. Me dice que el niño cuenta con 14 años. Hoy, el día de hoy, el niño tiene 14 años. Y me dice, quiere que reciba cada 3 meses a partir de que tenga 18 años. Aquí el papá quiere que el niño reciba su primer pago. ¿Cuántos meses de o cuántos trimestres de aplazamiento tengo? ¿Cuántos meses o cuántos trimestres tengo de aplazamiento, chicos? 16. Sería 16 menos 1, porque me voy acá. Sí, y estaba muy bien. Me voy acá, miren. Ya, aquí asumamos que es el niño donde tiene 14 años y aquí va a cumplir, por ejemplo, 15, ¿ya? En el cual es aquí primer trimestre, un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres y 4 trimestres, que es, que contempla un año, ¿verdad? Voy a hacer una recta más pequeña. ¿Cuántos trimestres tiene un año? Tiene 4 trimestres, ¿verdad? Aquí está mi primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. En el cuarto trimestre comienza el año donde el niño tiene 15 años. Y a partir de ese aquí tengo el primer trimestre del segundo año, 2 trimestres, 3 trimestres, 4 trimestres. Aquí el chico cumple 16 años, ¿verdad? Me voy a este primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre, y aquí el chico cumple 17 años. ¿Ya? Y aquí tengo un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres y 4 trimestres. Aquí el niño cumple 18 años. Y aquí va a recibir su primer pago. ¿Cuántos pagos han pasado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pagos que yo voy, perdón,
este último no, 15 pagos que ya va a tener. Ya, 15 pagos, ¿por qué? Porque aquí, porque aquí ya va a recibir el primer pago. Entonces, ¿cuántos trimestres de gracia o cuántos trimestres él no va a recibir ningún pago? 15 trimestres. ¿Ya? ¿Y qué más me dice el ejercicio? Entonces, y tiene una cantidad que lo permite cubrir los gastos durante sus estudios que contemplan 5 años. Entonces, a partir de aquí, el niño se supone que va a la universidad, ¿ya? Y aquí va un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres, 4 trimestres, aquí, perdón. 4 trimestres, aquí el niño ya cumple 19, que es el primer año de estudio del chico, ¿ya? El primer año de estudio del chico. De aquí va, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. Aquí el niño cumple 20 años y ha pasado 2 años, 2 años de años de estudio. Aquí va, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto. Aquí el niño cumple 21 años y han pasado 3 años de haber estudiado. Y aquí tengo mi primer trimestre, segundo, tercero, cuarto. Aquí el niño cumple 22 y han pasado 4 años de estudio. Y aquí tengo primero trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y aquí el niño cumple 23 años y han pasado 5 años de estudio. Es decir, aquí a él se le va a terminar ya la cuota o la pensión que el padre le va a dar. ¿Cuántos cobros él va a realizar? Versa uno, aquí uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pagos él va a recibir. ¿Verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 pagos, perdón. 20 pagos va a recibir. Por ahí se me escapó. 20 pagos él va a recibir durante pagos trimestrales durante sus 5 años. ¿Sí, chicos? ¿Entendido? Chicos, ¿hasta ahí entendido? Sí, Ya, muy bien. Entonces, déjeme ver, ya se me perdió. Aquí está. ¿Ya? Entonces ya tengo cuántos trimestres le dieron de gracia, cuántos pagos él va a recibir. ¿Qué tengo? El valor actual. ¿Cuánto era el valor actual que me daba el ejercicio? El valor actual era de $1000, que eran pagos trimestrales. Perdón, es el pago que él va a dar. ¿Ya? La tasa de interés es del 8% trimestral. ¿Ya? Y son esos los valores que yo necesito para calcular la renta. La renta, la fórmula es el valor actual multiplicado por la tasa de interés y esto multiplicado por 1 más i elevado a la n más k sobre 1 más i elevado a la n menos 1. ¿Ya? Esa es la fórmula que yo voy a utilizar para calcular el valor de la renta o el valor del pago. El valor actual es de 1000, la tasa de interés es del 8%, 0,08, multiplicado por
1 más 0,08 n. ¿Cuánto es n? N es 20 y k es 15. Tengo 20 más 15. Todo esto sobre 1 más 0,08 elevado. N es 20 menos 1. ¿A qué es igual esto? Multiplicando estos dos valores me queda 1000 por 0,08 queda 80 multiplicado por 1,08 elevado a la 35, todo esto sobre 1,08 elevado a la 20 menos 1. En sus calculadoras hacen esta. El valor de la renta es igual a 323,09. ¿Ya? Por favor, revisen. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, chicos? Si no, continuamos. Entonces, continuamos. Ahora, para ya ir terminando, nosotros tenemos la fórmula para calcular el número de pagos de una anualidad diferida, donde tenemos logaritmo en base 10 que multiplica a 1 sobre 1 menos el valor actual multiplicado por la tasa de interés por 1 más i, que es la tasa de interés dividido para el número o el periodo de gracia. Todo esto sobre la renta, el valor de la renta, y todo esto sobre el logaritmo en base 10 de 1 más la tasa de interés. Sí, chicos, entonces igual, unos 5, unos 10 minutitos les doy para que resuelvan el ejercicio número 8, en el cual dice, se compró un equipo de cómputo con un valor de $2,700. Se acordó pagar mediante pagos mensuales. El valor del vehículo en este momento o del equipo de cómputo es de 2,700, es decir, valor actual es 2,700. Se acordó pagar mediante pagos mensuales, ¿ya? Es decir, la renta es igual a $350 mensuales, cada uno con una tasa de interés del 2,4% capitalizable
mensualmente. ¿Cuántos pagos mensuales se deben realizar para adquirir este equipo si el primer pago se realiza 3 meses después de haber realizado o pues después de haber adquirido el, el equipo? ¿Cuántos meses de gracia en este sentido tengo? ¿Cuántos meses de gracia me da si mi primer pago es al tercer mes? ¿Cuántos meses no pago? 2 meses. Muy bien, 2 meses. Entonces, K es igual a 2, R es igual a 350. La tasa de interés es del 2,4% capitalizable mensualmente. ¿Qué tengo que realizar con la tasa de interés? Capitalizarla, dividirla. Dividirlo para cuánto. ¿Cuántos meses tiene un año? 12. 12. Entonces tengo que dividirle para 12 y el valor actual es de $2,700. Ya está el ejercicio. Por favor, reemplacen los valores y la persona que encuentre el valor me dice y le pongo una nota adicional a una evaluación. Ya chicos, ¿cuánto les salió, chicos? Me voy a la pizarra. Ya identificamos cuáles son o cuáles eran los valores de cada una de las variables. Valor actual, valor actual igual a que era a $2,700. ¿Cada cuántos meses de gracia me daban? 2 meses, ¿verdad? ¿Ya qué más tenía yo? La renta era de $350
Ya, la tasa de interés era el 2,4% y tenía que dividirle para 12, ¿verdad? Es decir, ¿cuánto me sale? Me sale 0,002, ¿ya? Y me dice que encuentre el valor de n. Aplico yo la fórmula en la cual me dice que n es igual al logaritmo de base 10 de 1 a 1 menos valor actual por la tasa de interés por 1 más i elevado a la k, y todo esto sobre r, y todo esto sobre logaritmo en base 10 de 1 más i. ¿Ya? Reemplazo los valores que tengo ya definidos. N es igual al logaritmo de base 10 de 1 sobre 1 menos. ¿Cuál es el valor actual? 2700 por la tasa de interés es 0,02 por 1 más 0,02 elevado a k. K es 2 meses de gracia sobre R. ¿Cuánto es R? Es 350. Y todo esto sobre logaritmo de base 10 de 1 más i. Pero ya ponemos 1 más 0,002. Aquí es 0,202. Ya, entonces aquí es n es igual al logaritmo base 10 de 1 sobre 1 menos 2700 por 0,002 y por 1,002 elevado al cuadrado, me sale 5,4216 sobre 350, y todo esto sobre logaritmo base 10 de 1,002. Ya esto dividido para 350, logaritmo base 10 de 1,0157 sobre logaritmo base 10 de 1,002. Tengo logaritmo dividiendo estos dos valores, me sale n. N es igual a 7,81. Como estamos hablando de manera mensual, aproximo mi n y digo que el número de pagos es igual a 8. ¿Les salió ese valor, chicos? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Continuamos entonces. Y me voy a mi último ejercicio y a mi última fórmula. ¿Cuál es la última fórmula? El tiempo. ¿Ya? ¿Cómo calculo el tiempo diferido o el tiempo de gracia que me da? Aplico la fórmula
que ustedes pueden evidenciar. Logaritmo de R que multiplica a 1 menos 1 más I elevado a la menos n, todo esto sobre el valor actual por la tasa de interés y todo esto sobre el logaritmo de 1 más la tasa de interés. Por favor, chicos, resolvamos el ejercicio del cálculo del tiempo diferido que tenemos en el ejemplo 9. La directiva de una asociación compra en un almacén por 22.500 en mercancía, les dan un periodo de gracia para iniciar el primer pago, el primero de 13 pagos mensuales de $2.000. Si la tasa de interés es del 1,5% mensual, ¿a partir de qué mes iniciarán los pagos? Por favor, chicos, realicen donde ya podemos identificar los valores. 22.500 es el valor de la mercancía, es decir, el valor actual. Se dice que se van a pagar pagos mensuales ya de $2.000. Eso equivale a la renta, ya. La tasa de interés es del 1,5% mensual. ¿Y cuántos pagos voy a realizar? N es igual a 13 pagos. Reemplacemos esos valores y encontremos el valor. Por favor, chicos. Vamos a hacer conmigo, chicos. Ya encontramos o ya definimos cada uno de los valores a qué variable corresponde. Nosotros tenemos que el valor actual de la mercancía era de $22.500. La renta era de $2.000 pagos mensuales. La tasa de interés es del 2,5, perdón, del 1,5% mensual. El número de pagos que se va a realizar son 13 pagos y cada el periodo de gracia, el periodo de diferimiento, nosotros es el que vamos a calcular. ¿Cuál es la fórmula para calcular K? Es logaritmo de R que multiplica a 1 menos 1 más I elevado a la menos n sobre valor actual multiplicado por la tasa de interés. Y esto sobre el logaritmo de 1 más I. Ya, chicos, lo único que nosotros tenemos que realizar a continuación es, en primer lugar, ver que los pagos mensuales, la tasa de interés mensual, pagos también aquí tengo mensuales. Los tres variables están en las mismas unidades y procedo a reemplazar los valores. Logaritmo de base 10 de R, perdón, ya ponemos la renta, es 2.000 multiplicado por 1 menos 1 más 0,015 elevado a la menos n menos 13 sobre el valor actual que es 22.500 multiplicado por la tasa de interés que es 0,015.
0,015 y todo esto sobre logaritmo de 1 más 0,015. ¿Ya? En sus calculadoras realizan el cálculo que por cuestiones de tiempo y aproximadamente les sale 3 meses. Es decir, 3 meses de gracia es el tiempo que esta empresa no les va a cobrar a las personas o al dueño que cobró. Hijo madre. Ya chicos, hasta ahí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Chicos, sí que estamos un poquito cansados por el tema de tanta fórmula, pero debemos nosotros entender cuál es el, la metodología de una anualidad diferida en donde nosotros tenemos un periodo de gracia. Eso chicos, ¿existe alguna duda, alguna pregunta? De mi parte, ¿no? Listo, entonces muchísimas gracias a todos. Carmita, muchas gracias. Moisés, Elisa, Joel, que han estado conectados en esta clase del día de hoy. Nos vemos el día de mañana, igual en el horario de 7 de la noche, por favor, por el tema de la electricidad. Sí, chicos, que tengan una bonita noche y nos vemos el día de mañana. Hasta luego.